clave, que es vivencia, que es muy importante la vivencia, ¿no? La historia, los diferentes episodios que... episodios, muchas veces, nunca mejor dicho, episodios nacionales, como nuestro querido Benito Pérez Galdós, que plasmó la vida del día a día de lo que él veía, ¿no? Entonces, de alguna forma era muy difícil porque hay que comprimir muchísimo las películas en un librito que se quedan muchas fuera, lamentablemente, pero más o menos en esa compresión quisimos incluir diferentes películas a lo largo de la historia que creíamos interesantes en diferentes etapas, ¿no? De la historia de España, más significativa, por supuesto, contemporánea, ¿no? Y había películas que reflejaban ese paso a través de esa historia, como pueda ser el costumbrismo, la guerra civil tan lamentable, la posguerra tan cruel, el hambre también. No, por supuesto, no los hechos que han ido aconteciendo en diferentes etapas de la historia de nuestro propio país, que eso mismo es lo que ha ido conformando la propia cultura desde diferentes ópticas, desde diferentes realidades, porque la realidad yo creo que es cuestión de perspectiva, no hay una sola realidad. Creo que la realidad puede ser diferente en cuestión de esas perspectivas. Y en base a esas diferentes perspectivas hemos conformado este libro. Entonces, hay una palabra que me ha gustado mucho, como decía antes, que es la palabra vivencia. Y yo soy una persona muy inquieta, no sé si es una virtud o es un defecto, pero me mueve la inquietud, me mueve hacerme preguntas, me mueve precisamente la vivencia. Y, por ejemplo, la primera vez que yo fui a Estados Unidos fue movido por conocer esa vivencia. Me hacía preguntas, decía, ¿qué es Hollywood? Quiero saber cuál es mi perspectiva de lo que es Hollywood. Entonces, fui a Los Ángeles y descubrí en sus calles, en sus diferentes realidades, lo que para mí es Hollywood. Y voy a resumirlo, voy a contar una anécdota porque creo que en base a las anécdotas se conforman las grandes historias. Y los grandes guiones muchas veces son surgidos de vivencias, de momentos de la vida que pueden ser cotidianos o aparentemente pequeños, pero son los que posteriormente conforman las grandes historias. Y hay una historia que yo recuerdo con muchísimo cariño, con muchísima humildad, pero que para mí significó el palpitar de Hollywood, ¿no? Y yo recuerdo que en el barrio de Wilton, precisamente en la zona de Hollywood, había un joven que empujando, creo que le llaman, no sé si le llaman igual en todos los sitios, ¿no? Le llaman el carrito del raspado, ¿no? Que hay un bloque de hielo, rasgan este bloque de hielo, ponen unos siropes, unos helados, y bueno, pues él vendía estos helados, ¿no? Y recuerdo que había un escalón que no podía subir con este carrito del raspado, ¿no? Y nadie le ayudaba, la gente pasaba con sus vidas aceleradas, nadie le ayudaba a simplemente poder sortear un escalón, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente por inercia prácticamente, yo pasaba por ahí y ayudé a este señor, a este buen hombre, a empujar ese carrito del raspado, y ahí estuve hablando un poco con él, ¿no? Me interesa la vivencia de este hombre. Las estrellas de Hollywood están pintadas en el suelo. Para mí trasciende más allá de lo frívolo, ¿no? Entonces me interesa la historia a plena calle. Y yo le pregunté por su vida, por su día a día, por sus sueños, y muy cerca de ese cartel, de ese Hollywood sign, ¿no? Que está ahí colocado con esas grandes letras, prácticamente nos lo daba a nuestra espalda. Él me explicaba que trabajaba prácticamente 14, 15, 16 horas al día, y me decía, sueño con escapar de aquí, me decía. Sueño con viajar algún día a Europa, con ver un partido de fútbol del Barcelona, del Madrid. Y entonces me hice una pregunta que me trastocó, que me movió, ¿no? ¿Dónde están los sueños? Entonces, bueno, es una breve anécdota de millones que hay día a día y que conforman pues a las personas, y que tal vez pues de ahí pueda surgir un guión, ¿no? O un gran guión, o cuántas historias hay en voz baja
que son grandes historias de vida, de ejemplo y de trabajo, ¿no? Entonces, más allá de la frivolidad, para mí, Hollywood es ese hombre que sudaba su día a día con el carrito del raspado. Mira,